El móvil se me escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe seco. La pantalla seguía encendida, mostrando la foto. Mi hija Beatriz, vestida de novia, sonriendo junto a un hombre al que apenas conocía. «Beatriz, ¿te casaste?», susurré temblando. «Sí, mamá». Ayer, respondió ella con voz fría, mientras al otro lado se oían coches, pasos, conversaciones, de todo menos emoción. «¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me invitaste? Fue algo pequeño. Mamá, solo familia». Esa palabra me atravesó como un cuchillo. Familia. Cogí el móvil del suelo, observé su sonrisa congelada en la pantalla y comprendí que, de algún modo, me habían borrado del cuadro. Borré la foto y me quedé sola con una pregunta que todavía me duele. ¿Qué hace una madre cuando deja de ser parte de la familia? Soy Elvira Gómez, tengo 68 años y vivo en Cuenca, en un pequeño piso donde crié a mi hija sola tras la muerte de mi marido, Francisco. Trabajé limpiando escaleras por las mañanas y planchando ropa ajena por las tardes. Ahorré céntimo a céntimo para que Beatriz tuviera la boda de sus sueños. Siempre imaginé que estaría a su lado en el altar, con lágrimas en los ojos, viendo cómo comenzaba una nueva etapa. Pero el sábado pasado, mientras tomaba mi café caliente con leche y revisaba el móvil, una publicación en Facebook me arrancó el aliento. Beatriz, radiante con un vestido blanco, al lado de su nuevo esposo, Sergio Martín. A su alrededor, los padres de él, don Tomás Martín y doña María Ángeles. Al fondo, un cartel decía: «Nuestro día especial, familia completa». Familia completa, sin mí. No hubo llamada, ni mensaje, ni invitación. Me enteré igual que un extraño cualquiera. Mi corazón se rompió de un modo más profundo que cuando enterré a Francisco. Sentada en la cocina, con la taza temblando entre los dedos, entendí que para mi hija me había convertido en un recuerdo incómodo. La llamé 3 veces. Todas las llamadas fueron al buzón. Le envié mensajes fingiendo no haber visto nada. «¿Estás bien, hija?». Solo respondió al final del día: «Mamá, estoy bien. Ya hablaremos», como si su boda fuera un asunto que podía dejarse para después. Esa noche, mirando al techo en silencio, comprendí que había pasado toda mi vida siendo madre de alguien que ya no me necesitaba. Y en esa oscuridad, una nueva Elvira empezó a despertar. Recordé las noches cosiendo para pagarle el colegio, las madrugadas en las que la abrigaba cuando tenía fiebre. Y por primera vez en décadas, sentí que debía cuidar de mí. Durante 15 días, no dormí más de 3 horas por noche cuidándola, llevándola al médico y comprando medicinas que costaban más de lo que podía permitirme. Cuando por fin se recuperó, me abrazó con sus pequeños brazos y dijo: «Mamá, cuando sea mayor usted será la madrina más bonita del mundo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón durante más de 20 años. También recordé cuando cumplió 15. Llevaba 2 años ahorrando para hacerle una fiesta inolvidable. Vendí la alianza de mi matrimonio. Trabajé los fines de semana limpiando escaleras y sirviendo cafés en la plaza. Me privé de ropa nueva, de viajes, de todo. Alquilé el salón La Encina, en el centro de Cuenca. Le compré el vestido blanco más bonito que encontré y contraté una pequeña tuna universitaria para que cantaran en su honor. Preparé croquetas, empanadillas, tortilla y una gran paella para todos. Aquel día Beatriz me dijo que yo era la mejor madre del mundo, que nunca olvidaría lo que había hecho por ella. Los invitados comentaban que se notaba el amor en cada rincón del salón. Volvieron a mi mente los sacrificios cotidianos. Las mañanas en que me levantaba a las 5 para prepararle el desayuno antes de que fuera al instituto. Las tardes ayudándola con las tareas, aunque yo apenas hubiese acabado la primaria. Las noches esperando en el sofá, preocupada, cuando salía con sus amigas. Los domingos en casa de la abuela materna, llevando empanadas y buscando que no perdiera el vínculo familiar. Cuando entró a estudiar administración de empresas en la universidad, aumenté mis horas de trabajo. Limpiaba un bloque de pisos de lunes a viernes y los fines de semana servía en bodas y bautizos. Mi única meta era que Beatriz se concentrara en estudiar, que no le faltara nada. Cada vez que las rodillas me dolían o que las manos se agrietaban de tanto fregar, me repetía que todo valía la pena por su futuro. Pero en esos años,
ella empezó a cambiar. Ya no venía directamente a casa después de clase. Tenía reuniones, proyectos, nuevas amistades. Cuando le preguntaba cómo le había ido, respondía con frases cortas: «Bien, mamá. Luego le cuento». Y ese luego nunca llegaba. En su último año conoció a Sergio Martín. Hablaba de él con brillo en los ojos. Decía que era inteligente, que tenía grandes planes. La primera vez que vino a cenar, preparé cocido madrileño, vino de la tierra y flan casero. Quería causar buena impresión. Sergio fue educado, pero sus ojos recorrieron nuestro pequeño piso con una mirada que no supe descifrar. Beatriz parecía nerviosa, explicando cada detalle de nuestra vida como si tuviera que justificar quiénes éramos. «Su piso está muy bonito, señora», dijo Sergio al despedirse aquella primera noche, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si, en realidad, hubiera querido decir lo contrario. Esa misma noche Beatriz me comentó que yo había estado muy intensa, que no todo el mundo contaba su vida entera en la primera conversación. Fue la primera vez que sentí que yo misma me había convertido en un problema que había que disimular. A partir de entonces, las visitas de Sergio se hicieron más espaciadas. Cuando venía, las charlas eran superficiales, correctas, casi ensayadas. Beatriz pasaba cada vez más tiempo fuera, regresando tarde y cansada. Los domingos familiares que antes eran sagrados se convirtieron en algo ocasional, luego en algo esporádico, hasta desaparecer. «Sergio y yo tenemos planes», se convirtió en su frase favorita. Cuando Beatriz se graduó, lloré durante toda la ceremonia. Era un orgullo indescriptible verla recoger su título universitario, algo que yo nunca había podido lograr. Después de la ceremonia, fuimos a celebrar a un restaurante elegante en el centro de Cuenca. Sergio había invitado a sus padres, don Tomás Martín y doña María Ángeles. Tomás era ingeniero y trabajaba en una gran empresa en Madrid. María Ángeles había sido profesora de literatura antes de jubilarse. Hablaban de sus viajes a París, de obras de teatro en la Gran Vía, de restaurantes caros. Yo intentaba participar, pero me sentía como un pez fuera del agua. Cuando mencioné que limpiaba pisos para vivir, hubo un silencio incómodo que Beatriz rompió cambiando rápidamente de tema. Esa noche, al llegar a casa, me dijo algo que todavía me duele. «Mamá, sé que usted siempre quiere ser amable, pero a veces dice cosas que se pueden malinterpretar. Los padres de Sergio son personas muy refinadas». Refinadas. Esa palabra se clavó en mí como una espina. Mis sacrificios, mi amor, mi entrega, no eran refinados. No bastaban. En los meses siguientes, la distancia se ensanchó. Beatriz consiguió un buen trabajo y Sergio también. Empezaron a hablar de independizarse. Fingí alegría, aunque por dentro sentí que mi mundo se desmoronaba. Cuando se mudaron a un piso en una urbanización exclusiva, todavía era bienvenida, pero con condiciones. «Mamá, mejor avísenos antes de venir», me decía Beatriz. La espontaneidad desapareció. Las visitas pasaron de semanales a mensuales. Y cuando iba, solo hablaban de sus proyectos. Ya no me preguntaban nada sobre mi vida. La pasada Nochebuena, Beatriz y Sergio decidieron cenar con la familia Martín. «Es que tienen tradiciones muy bonitas», me dijo Beatriz con dulzura, sin darse cuenta de que, en ese momento, me estaba borrando un poco más de su vida. «Pero el año que viene lo organizamos nosotros, ¿verdad?», me dijo Beatriz aquella Navidad. El año que viene nunca llegó, o mejor dicho, llegó sin mí. Fue en febrero cuando mi hija me anunció que ella y Sergio estaban pensando en casarse. «¡Qué maravilla, hija mía!», exclamé, con el corazón desbordando alegría. Inmediatamente mi mente comenzó a volar. La iglesia, el vestido, las flores, la comida, los invitados. «¿Ya tenéis fecha? ¿En qué os puedo ayudar?», pregunté con ilusión. «Mamá, queremos algo sencillo», respondió Beatriz, pero su mirada era evasiva, distante. Asentí, intentando disimular la desilusión. Llevaba años soñando con ayudar a organizar la boda de mi única hija. Los meses fueron pasando, y las conversaciones sobre la boda se volvieron vagas y esporádicas. Cada vez que yo preguntaba por detalles el lugar, la lista de invitados, la ceremonia, Beatriz repetía la misma frase: «Todavía estamos viendo, mamá.
En cuanto tengamos algo definido, le avisamos. A final de mayo, comencé a notar cambio. Beatriz publicaba cada vez más fotos en Facebook, cenas en restaurantes elegantes, viajes de fin de semana, reuniones con la familia Martín, sonrisas compartidas, pero cuando nos veíamos, apenas hablaba de ello. Era como si existieran dos vidas paralelas, una en la que yo aún tenía un lugar y otra donde simplemente no existía. En junio, canceló 3 citas seguidas para vernos, siempre con excusas de trabajo o compromisos urgentes. Cuando al fin nos vimos, parecía inquieta, con la mirada en otra parte. ¿Está todo bien con Sergio?, le pregunté directamente. Sí, mamá, todo perfecto, respondió, evitando mis ojos. Sí, mamá, todo perfecto. Esas otras cosas se quedaron resonando en mi cabeza. El último domingo antes de descubrir la verdad la llamé para invitarla a desayunar el martes siguiente, como hacíamos desde que era niña. No puedo, mamá. Tengo una reunión importante. ¿Y el miércoles? Insistí. Déjeme mirar mi agenda y le llamo. Pero nunca me llamó. Ese martes por la mañana, sola en mi cocina de Cuenca, con mi café con leche y una magdalena, abrí Facebook para ver las fotos de mis vecinas y sus nietos, y me encontré con la imagen que me partió el alma. Allí estaba Beatriz, preciosa, vestida de novia, sonriendo al lado de Sergio. Al fondo, don Tomás y doña María Ángeles, elegantes, como únicos testigos. El pie de foto decía: por fin casados, gracias a nuestras familias por este día perfecto. Nuestras familias. Y yo no aparecía en ninguna. No estaba en la foto. No estaba en los comentarios. No estaba en esa historia que, en teoría, también era la mía. Leí uno por uno los mensajes que la gente había dejado en aquella publicación. Amigos de la universidad felicitando, compañeros de trabajo deseando felicidad eterna, familiares lejanos sorprendidos por no haber sabido nada de la boda, pero ni una sola palabra hacía referencia a mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido en la vida de Beatriz, como si mis 68 años, y especialmente los 28 dedicados a ella, hubieran sido borrados de un plumazo. Pasé el resto del día en estado de shock. Revisé el móvil una y otra vez, esperando una llamada, un mensaje, una explicación. Pero no llegó nada. Mientras tanto, Beatriz seguía publicando imágenes de su luna de miel, agradeciendo felicitaciones, compartiendo momentos felices de los que yo había sido conscientemente excluida. Aquella noche, tumbada en mi cama, mirando el techo en silencio, lo entendí. No fue un olvido, fue una decisión deliberada. Había decidido que su madre no formaría parte del día más importante de su vida. Esa claridad dolía más que cualquier puñal. Pero lo que Beatriz no sabía era que su madre, Elvira Gómez, había guardado mucho más que dolor durante todos estos años. Había guardado fuerza, una dignidad silenciosa y una capacidad de decidir que estaba a punto de despertar. La mujer que se levantó de la cama ese miércoles por la mañana ya no era la misma que había esperado con paciencia ser incluida. Era una mujer que había comprendido que algunas ausencias pesan más que 1000 presencias, y que a veces amar también significa respetarse a una misma. En esa madrugada silenciosa de Cuenca, cuando las campanas de la iglesia de San Miguel marcaron las 3 en punto, tomé la primera decisión que me pertenecía completamente en casi 30 años. Si ya no era bienvenida en la vida de mi hija, entonces ella tampoco estaría en la mía. Los días siguientes pasaron como entre niebla. Beatriz no llamó, no vino, no se disculpó. Siguió compartiendo fotos de su luna de miel en la costa valenciana como si yo no fuese más que otra espectadora. Cada imagen era una confirmación cruel. Yo ya no formaba parte de su vida. Intenté distraerme con la misa de los miércoles en la parroquia, con las charlas con doña Consuelo, mi vecina de toda la vida. Pero el dolor seguía ahí, constante, profundo, como una piedra en el pecho. Fue revisando papeles antiguos en el viejo baúl de mi madre cuando las memorias volvieron con toda su fuerza. Encontré las actas de nacimiento,
las cartillas de vacunación que había guardado con tanto cuidado, los boletines escolares donde Beatriz siempre sacaba sobresaliente. Cada documento era un pedazo de mi vida entregado a ella. Recordé las madrugadas cosiendo dobladillos para las vecinas del barrio con tal de pagarle el curso de inglés en la academia. Recordé las veces que apenas comía pan con aceite para que ella tuviera carne y verduras en el plato. También volví a sentir la emoción de aquellos cumpleaños en los que ahorraba todo el año para comprarle el regalo que deseaba. Recordé las tardes en que llegaba llorando porque sus amigas llevaban ropa de marca y, al día siguiente, yo corría al mercadillo de Cuenca para buscar exactamente lo que pedía, aunque eso significara retrasar el alquiler. Durante años, Beatriz siempre tuvo una excusa para no incluirme del todo en su vida. Primero los estudios, después el trabajo, luego Sergio, que no se llevaba bien con suegras, y yo siempre acepté, siempre entendí. Siempre me adapté a sus horarios, a sus ganas, a sus decisiones. Pero ahora, mirando hacia atrás, me di cuenta de que me fui volviendo cada vez más pequeña en su historia, ocupando espacios cada vez más reducidos, hasta llegar al extremo de no saber siquiera que se estaba casando. La niña a la que crié con amor, por la que sacrifiqué todo, se había convertido en una mujer que apenas me daba las migajas de su tiempo cuando le convenía. Aquella tarde de jueves, mientras organizaba fotografías familiares en una vieja caja de zapatos, encontré una que me hizo llorar como no lo hacía en años. Era del día de su primera comunión. Beatriz tenía 8 años. Llevaba un vestido blanco precioso que mandé hacer con doña Esperanza Morales, la costurera del barrio. En la foto me abrazaba fuerte, con una sonrisa luminosa. Yo también sonreía, y podía ver en mis propios ojos algo que ya no reconocía, la certeza de ser amada incondicionalmente. Recordé cada detalle. Había ahorrado 6 meses para alquilar un pequeño salón, preparé cocido, tortillas y un pastel de 3 pisos encargado en la pastelería del centro. Esa noche, mientras recogíamos los platos, me dijo: «Mamá, cuando yo sea mayor y tenga mis propias fiestas, usted siempre va a ser la persona más importante. Siempre». Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Qué pasó con esa niña que me hizo esa promesa? ¿En qué momento me convertí en alguien tan prescindible? Seguí revisando y encontré otra foto. Beatriz con su vestido de quinceañera. Yo había trabajado turnos dobles durante un año entero para darle esa fiesta. En esa foto, Beatriz y yo bailábamos juntas, madre e hija, mientras el mariachi tocaba una de nuestras canciones especiales. Ella me lo había pedido semanas antes con esa dulzura que solía tener de niña. «Mamá, quiero que bailemos Las Mañanitas», la canción que me cantaba cuando estaba enferma. Siempre me hacía sentir mejor. «Quiero que todos vean lo mucho que la quiero». Esas palabras resonaban ahora en mi cabeza como si pertenecieran a otra vida. ¿Cómo había pasado de ser la mujer que la consolaba cuando tenía fiebre a ser la persona de la que se avergonzaba frente a su nueva familia? Entre las fotografías encontré también una carta doblada en 4, escrita en papel rosa, con corazones en los márgenes. Beatriz tenía 18 años cuando la escribió, justo antes de empezar la universidad. Decía: «Mamá querida, mañana empiezo una nueva etapa de mi vida, pero nada de lo que logre será posible sin usted. Usted es mi heroína, mi ejemplo a seguir, la mujer más valiente que conozco. Cuando sea mayor, quiero ser una madre como usted, amorosa, sacrificada, que siempre pone a la familia primero. La amo con todo mi corazón y siempre será la persona más importante de mi vida. Su hija que la adora, Beatriz». Leí esa carta 3 veces antes de poder asimilarla. Era la misma mujer que acababa de excluirme del día más importante de su vida. La misma que me había prometido que yo siempre sería su prioridad. Me senté en la cama con la carta temblando entre los dedos y lloré como no lo hacía desde que enterré a Francisco. Lloré por la niña que escribió esas palabras y por la mujer en la que se había convertido. Lloré por los sueños que tuve de ser la madre de la novia, de ayudarla a escoger el vestido, organizar la despedida, caminar juntas hacia el altar. Lloré por la relación madre e hija que creí real y que al parecer solo existía en mi imaginación. Después llegó la rabia. ¿Cómo se atrevía a tratarme así después de todo lo que sacrifiqué?
Mi juventud, mi vida social, mis propios sueños, todo fue por ella. Trabajé hasta que me dolieron los huesos para que tuviera oportunidades que yo jamás tuve, y así me pagaba, con humillación, exclusión y silencio. Y tras la rabia, la vergüenza. Me pregunté si yo era la culpable. Recordé las miradas de don Tomás y doña María Ángeles la primera vez que nos vimos. Aquella mezcla sutil de lástima y superioridad. Para ellos yo era solo la suegra molesta que había que tolerar. Me miré al espejo. Elvira Gómez, 68 años, cabello canoso, manos gastadas, arrugas de tantas preocupaciones. No era elegante como María Ángeles. No viajé, no hablo inglés, no sé de vinos ni de teatro. Soy una mujer sencilla, pero eso no me hace menos valiosa. Que mi propia hija me tratara como si no existiera. Esa idea me golpeaba una y otra vez en la cabeza. Aquella noche no pegué un ojo. Me quedé despierta repasando todas las señales que había ignorado, las cenas familiares que se fueron volviendo esporádicas, las llamadas cada vez más cortas, las visitas que pasaron de espontáneas a requerir cita previa. Todo había sucedido tan lentamente, tan sutil, que no me di cuenta de que estaba siendo apartada de forma sistemática de la vida de Beatriz. El viernes por la mañana decidí llamar a mi hermana Rosa Elena, que vive en León. Necesitaba desahogarme, hablar con alguien que me dijera las cosas sin adornos. Rosa Elena siempre había sido así, directa, tajante, sin filtros. ¿Cómo que se casó sin avisarte?, gritó apenas terminé de contarle lo básico. Esa muchacha está loca. ¿Cómo es posible que una hija haga eso? Le conté todo, desde los primeros cambios en la actitud de Beatriz hasta el momento exacto en que vi la foto de la boda en Facebook. Por primera vez en muchos años, Rosa Elena no me interrumpió. Solo escuchó en silencio. Elvira me dijo al final, con voz firme, siempre te lo dije. Le diste demasiado. La pusiste en un pedestal. Los hijos necesitan límites, necesitan saber que el respeto se gana y se cuida. Sus palabras dolían porque, en el fondo, tenían verdad. Siempre la consentí, siempre cedí, siempre puse sus deseos por encima de los míos. Lo hice por amor, porque quería que tuviera lo que yo nunca tuve. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté entre sollozos. Ahora vas a hacer lo que debiste hacer hace años, contestó sin titubear. Vas a vivir para ti misma. Ella ya decidió qué lugar ocupas en su vida. Ahora te toca decidir qué lugar ocupará ella en la tuya. Después de colgar, me quedé horas en la cocina pensando en sus palabras. Tenía razón. Beatriz había dejado claro qué lugar tenía yo en su nueva vida. Ninguno. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café y una magdalena, mi móvil sonó. Era un número desconocido. Contesté y escuché su voz. «Mamá, ¿cómo está?», dijo alegre, como si nada hubiese pasado. «Bien», hija, respondí conteniendo el temblor de mi voz. «Ya regresamos de la luna de miel. Estuvo preciosa la costa. Sergio y yo queremos pasar esta tarde para enseñarle fotos y darle unos regalitos». Regalitos. Como si unos recuerdos baratos compensaran la humillación más grande de mi vida. «Está bien», dije. «Aquí os espero». Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla confusa de emociones, dolor, rabia y, a pesar de todo, una chispa de esperanza. Era como ver fotos de las vacaciones de unos desconocidos. Asentía, sonreía, hacía las preguntas adecuadas, pero por dentro sentía como algo se rompía de forma irreversible. Cuando se fueron, después de promesas vagas de vernos pronto y invitarme a conocer el piso nuevo, me quedé sola en mi salón, rodeada de aquellos souvenirs baratos que solo acentuaban el vacío que habían dejado atrás. Esa noche, mientras guardaba los regalos en un cajón, uno de esos donde las cosas se pierden para siempre, tomé una decisión que cambiaría mi historia para siempre. Si Beatriz podía vivir sin incluirme en los momentos importantes de su vida, entonces yo también podía aprender a vivir sin incluirla en los míos. En ese silencio de la madrugada, con el corazón aún dolido pero con una determinación nueva, empecé a planificar el primer paso de mi nueva vida. Una vida donde yo sería la protagonista, no solo la madre sacrificada que esperaba migajas de atención. La Elvira Gómez, que durante décadas había esperado a que otros decidieran su lugar en el mundo.
murió esa noche. Al amanecer, despertaría una mujer distinta, una que había comprendido que el respeto se enseña con el ejemplo y que, a veces, el amor más grande que una madre puede dar es el amor hacia su propia dignidad. El domingo amaneció diferente. El cielo de Cuenca estaba despejado, en contraste con la tormenta que llevaba por dentro. Me levanté a las 5, más temprano de lo habitual, y por primera vez en semanas no sentí esa pesadez en el pecho que me oprimía desde que descubrí la boda. En su lugar había una claridad fría que me resultaba desconocida, pero firme. Me preparé un café negro sin azúcar, más fuerte que nunca. Me senté en la misma mesa donde había esperado llamadas que nunca llegaron, donde planeé comidas que se cancelaron a última hora. Pero esa mañana la mesa no significaba espera. Era mi centro de mando. Saqué una libreta vieja, aquella donde apuntaba las citas médicas de Beatriz cuando era niña, sus actividades del colegio y cumpleaños. Hoy iba a usar esas páginas amarillentas para planear otra cosa. Mi independencia. En la primera página escribí con mi letra temblorosa: Plan de Independencia. Elvira Gómez. 12 de agosto de 2024. La fecha se veía rara, pero las palabras eran más reales que cualquier promesa que hubiera recibido en años. Lo primero que apunté fue evaluar recursos. Había trabajado toda una vida y, sin decirlo a nadie, había ahorrado una buena cantidad. No era rica, pero tampoco estaba desamparada. No estaba desprotegida. Tenía los ahorros de toda una vida de trabajo, un piso pequeño pero propio en un barrio de Cuenca que se había revalorizado mucho, y además, algo que Beatriz jamás supo, una cuenta aparte donde había ido ingresando, durante años, el dinero extra que ganaba cosiendo dobladillos y vestidos para las señoras del barrio los fines de semana. Abrí esa cuenta cuando Beatriz cumplió 18 años, pensando que sería mi regalo de boda. Hija, para que empecéis sin deudas, para que tengáis vuestra casa, para que no paséis las dificultades que yo pasé. Durante 10 años alimenté esa ilusión, imaginando su cara de sorpresa y alegría. Ahora, tras haber sido excluida de su boda, ese dinero tomaría otro rumbo. El segundo punto de mi lista fue explorar opciones de vivienda. No podía quedarme en una casa donde cada rincón me recordaba la espera, donde cada llamada me hiciera creer que Beatriz buscaba reconciliarse. Necesitaba un lugar nuevo, un espacio mío, sin migajas de atención. Recordé lo que me contaba doña Consuelo, mi vecina de toda la vida, sobre su hermana Guadalupe, que se había mudado a unos apartamentos tutelados para mayores cerca de Albacete. Hay actividades, seguridad, gente de nuestra edad. Guadalupe dice que nunca se ha sentido tan libre. Antes yo pensaba que esos sitios eran para quien no tenía familia. Ahora entendía que eran para quien decide cuidarse. El tercer punto fue el más doloroso y necesario: cortar vínculos gradualmente. No iba a desaparecer de un día para otro, eso daría pie al drama y le regalaría excusas. Mi salida debía ser silenciosa y digna, como lo fue mi entrada a la vida de Sergio Martín. Gradual, respetuosa, pero definitiva. Después del desayuno me duché y me puse mi vestido azul marino de los domingos, el que usaba para ir a misa. Pero esa mañana no iba a la iglesia de San Miguel, iba a empezar la investigación más importante de mi vida. Guardé la libreta en el bolso y salí con una determinación que no sentía desde hacía años. Mi primera parada fue el cajero automático. Era raro caminar por el barrio, sabiendo que cada paso me alejaba de la vida que había llevado 68 años. Justo frente al cajero me crucé con mi gestor, don Fernando Reyes, que vive cerca y pasaba por allí. «Buenos días», doña Elvira me saludó al reconocerme. «¿Todo bien?» «Todo perfecto». Don Fernando respondí con una sonrisa que ni yo esperaba. «Estoy revisando opciones financieras. Puede que necesite mover algunos fondos esta semana». «Por supuesto. El lunes estoy disponible para ver sus cuentas con detalle». Asentí. Era el primer paso en firme de mi plan de independencia. «Se lo agradezco mucho. Nos vemos el lunes». Esa breve conversación con don Fernando Reyes me dio más energía de la que esperaba. Por primera vez en años, alguien me hablaba como a una mujer capaz de tomar decisiones financieras, no como a una anciana que necesita que otros le gestionen el dinero.
Salí del cajero con paso firme y tomé el autobús hacia Albacete, al residencial para mayores que me había mencionado doña Consuelo, Villas del Atardecer. Desde que crucé la puerta, entendí por qué su hermana Guadalupe estaba tan encantada. Jardines cuidados, silencio amable, bancos a la sombra y un olor a azahar que parecía calmarlo todo. En recepción me atendió Patricia, una mujer cordial con sonrisa sincera. «Qué alegría que haya venido, doña Elvira. Justo tenemos 2 apartamentos disponibles. ¿Le apetece un recorrido?» Durante casi 2 horas me enseñó cada rincón. Los pisos eran pequeños pero cómodos. Salón-comedor, una habitación luminosa, baño con plato de ducha y cocinita equipada. A mí me ganó el balcón con vistas al jardín, donde me imaginé tomando el café por las mañanas y viendo el atardecer en silencio por las tardes. «Tenemos muchas actividades», explicó Patricia, mientras caminábamos por las zonas comunes. Los lunes yoga suave, los martes bordado y ganchillo, los miércoles misa en la capilla, los jueves baile de salón, los viernes cine. Los fines de semana hacemos excursiones. Serranía de Cuenca, Alcalá del Júcar, Toledo. Cada plan me sonaba a cosas que yo podría disfrutar, cosas que nunca hice porque vivía pendiente de la agenda de Beatriz. ¿Y la gente aquí está contenta?, pregunté. «Mire, muchas personas llegan tras situaciones familiares complicadas», dijo con franqueza. «Al principio están tristes, pero a los pocos meses se les ve más activas, más alegres, más vivas». Más vivas. Aquellas 2 palabras me atravesaron. ¿Cuánto tiempo llevaba sin sentirme viva? «¿Requisitos?», pregunté. «Ser mayor de 60, tener ingresos estables para la mensualidad, una revisión médica básica y poco más. El precio incluye mantenimiento, vigilancia, actividades y servicios». Hice números mentalmente. Con mis ahorros y la pensión podía afrontarlo sin miedo. ¿Cuánto tarda el proceso de admisión? Si trae la documentación esta semana, en 15 días podría estar instalada. ¿Le interesa alguno de los 2 pisos? Volví a mirar el apartamento del balcón. El sol caía oblicuo sobre el césped y por un instante sentí una paz que no recordaba. Sí, respondí al fin. Quiero empezar aquí». Patricia sonrió y me extendió una lista clara de documentos. Tomé aire. En el encabezado de mi libreta ya lo había escrito. Plan de Independencia, Elvira Gómez, 12 de agosto de 2024. Hoy, por primera vez, ese plan tenía dirección y llave. El que daba al jardín, donde vi a varios residentes charlando animadamente bajo la sombra de un árbol enorme. En ese instante tomé una decisión que me sorprendió por lo rápida y clara que fue. «Me quedo con el del balcón a los jardines», dije sin dudar. «Excelente elección», aplaudió Patricia. «Es de los más solicitados. Aquí tiene la lista de documentos y el borrador del contrato para que lo revise con calma». Volví a casa aquella tarde con una sensación que no tenía desde hacía años. Esperanza. No la esperanza de que Beatriz cambiara ni de volver a lo de antes, sino la de una vida nueva que dependía solo de mí. Esa noche, en lugar de encender la televisión, ordené mis papeles: partida de nacimiento, justificantes de ingresos, extractos bancarios, DNI. Preparar documentación para empezar de cero a los 68 años resultaba extraño, pero cada folio me daba más seguridad. El lunes a las 9 estaba en el banco. Don Fernando Reyes me atendió con su cortesía habitual. Cuando le expliqué que quería mover fondos para una inversión personal, vi en sus ojos un respeto nuevo. «Doña Elvira, ha sido usted muy disciplinada. Tiene recursos sólidos», dijo, revisando mis cuentas. Aquello me llenó de una confianza que desconocía. Durante años viví con la idea de ser de recursos limitados, alguien que dependía de la buena voluntad ajena. La realidad era otra. Trabajé, ahorré y construí sin ayuda. Necesito una transferencia a mi cuenta corriente y conocer opciones seguras con ingresos mensuales, pedí. Durante 1 hora me explicó depósitos a plazo, fondos conservadores y letras del tesoro, fórmulas para generar renta sin tocar el capital. Por primera vez entendí que mi dinero podía trabajar para mí. Salí del banco y fui directo al despacho de don Miguel Santos, abogado recomendado por doña Consuelo. «¿En qué puedo ayudarla, señora Gómez?» «Quiero poner en orden mis bienes y actualizar mi testamento», respondí. Durante 40 minutos
Revisamos escrituras del piso de Cuenca, cuentas, incluida aquella cuenta aparte que Beatriz no conocía, pólizas, un pequeño coche y hasta el trastero. Verlo todo junto impresionaba. Había levantado, grano a grano, un patrimonio digno. Don Miguel me propuso un inventario detallado, designar albacea, prever un poder preventivo y definir legados claros, para que su voluntad sea respetada y nadie decida por usted. Al salir, el sol de mediodía me dio en la cara. Respiré hondo. Mi plan de independencia tenía ya números, documentos y fecha. Y por primera vez, también rumbo. Había levantado un patrimonio digno a base de trabajo y disciplina. ¿Tiene cambios concretos para el testamento?, preguntó don Miguel Santos. Sí, respondí sin dudar. El 50% de mis bienes para entidades que apoyen a madres solteras trabajadoras. El otro 50% para mi hija Beatriz, con una condición. ¿Qué condición? Que solo pueda acceder a la herencia tras escribir una carta explicando por qué tomó ciertas decisiones respecto a nuestra relación. No tiene que pedirme perdón, solo ser honesta. La carta se entregará a usted como testigo, aunque yo ya no esté para leerla. El abogado tomó nota con cuidado. Es una condición muy sensata, doña Elvira. Invita a la reflexión sin forzar una reconciliación. Exacto, afirmé. No busco venganza. Quiero que entienda que las acciones tienen consecuencias, también las de los hijos hacia sus padres. Salí del despacho siendo otra persona. Había tomado el control. Finanzas ordenadas, futuro asegurado y límites claros incluso para después de mi muerte. Los días siguientes fueron una vorágine. Llamé a la empresa de mudanzas para valorar mis pertenencias. Decidí quedarme solo con lo esencial: ropa, algunos muebles pequeños, fotografías y objetos con verdadero valor sentimental. Lo demás sería donado o vendido. Lo más duro fue el cuarto de Beatriz. Trofeos, libros, ropa que dejó al irse. Al final, empaqueté todo con cuidado en cajas rotuladas y las deposité en un trastero cerca de su piso. Si algún día las quiere, ahí estarán. Esa semana Beatriz llamó 2 veces. Las conversaciones fueron corteses, pero frías. Me habló de su nuevo trabajo, de la decoración del piso, de cenas con los Martín. Yo escuché educadamente, hice preguntas correctas y no revelé nada de mis planes. Por primera vez en años tenía secretos propios. ¿Está todo bien, mamá? La noto distinta. Todo perfecto, hija, respondí con verdad. Solo estoy organizando unas cosas en casa. ¿Necesita ayuda? Antes esa pregunta me habría conmovido. Ahora confirmé que aún me veía frágil. No, gracias. Todo bajo control. El viernes me llamó Patricia desde Villas del Atardecer. Mi solicitud estaba aprobada. Podía mudarte el lunes, si quería. Colgué y miré alrededor. Cajas cerradas, muebles cubiertos con sábanas, el piso en silencio. No sentí tristeza, sentí ilusión. Era la emoción, olvidada durante décadas, de comenzar algo nuevo. El sábado por la mañana tomé mi último café en la mesa de la cocina. Sobre ese tablero había planificado cumpleaños, navidades y tantas esperas que nunca se cumplieron. Puse la taza en el fregadero y con las manos aún tibias, supe que el siguiente sorbo ya no sería en aquella casa. Sería en mi balcón nuevo, mirando los jardines, en una vida donde, por fin, yo era la protagonista. Sonó el teléfono mientras repasaba la lista de la mudanza. Era Beatriz. Mamá, Sergio y yo queremos invitarla a cenar mañana domingo. Vamos a estrenar el comedor nuevo. Esa invitación la había esperado durante meses. Al fin querían incluirme, enseñarme su casa, pero ya era tarde. Ay, hija, qué lástima, contesté serena. Mañana tengo planes. ¿Plans? ¿Con quién? Con unas amigas nuevas. Vamos de excursión a Alcalá del Júcar. No era mentira. En Villas del Atardecer estaba programada para el domingo y yo ya me había apuntado. Podemos cambiarlo, insistió. Es importante para nosotros que conozca el piso. Gracias, hija, pero ya me comprometí. Otro día, con más calma. Se hizo un silencio al otro lado. Beatriz no estaba acostumbrada a que mi agenda no girara en torno a la suya. Bueno, está bien. Ya organizaremos algo. Que tengáis una cena preciosa, dije, y colgué. Me quedé en la cocina, sonriendo con una satisfacción nueva.
Por primera vez, mi hija tuvo que ajustarse a mí. Era un gesto pequeño, pero significaba una transformación mayor. Elvira Gómez dejaba de ser la mujer que suplicaba un hueco para convertirse en la dueña de su tiempo. El domingo por la noche, tras volver de la excursión el río, las casas en la roca, las cuestas empinadas, empaqué las últimas cosas. La mudanza sería temprano el lunes y, al mediodía, estaría instalada en Albacete. Aquella última noche en la casa donde crié a Beatriz, no lloré ni sentí nostalgia. Sentí gratitud por la mujer que había sido y ilusión por la que estaba naciendo. Había tomado la decisión más valiente: elegirme. El lunes, mientras los operarios cargaban mis pocas pertenencias, repasé cada estancia con calma. En el cuarto vacío de Beatriz susurré: gracias por enseñarme que el amor, a veces, es saber alejarse. La Elvira que salió de esa casa era otra. Una mujer que entiende que la dignidad no se negocia, que el respeto se enseña con el ejemplo y que nunca es tarde para empezar de nuevo. El camión se puso en marcha rumbo a Albacete, hacia mi nueva vida en Villas del Atardecer. Fui en el asiento del copiloto, sonriendo al futuro. Por primera vez en 68 años, no sabía exactamente qué me esperaba, y esa incertidumbre me supo a libertad. La primera semana pasó como un sueño. Cada mañana me levantaba en mi apartamento, preparaba café en mi cocinita y salía al balcón a mirar los jardines. Ya había identificado a mis nuevas vecinas. Doña Mercedes, 72 años, maestra de primaria durante 40 años, Trini, que fue enfermera, y Aurora, una modista jubilada, y al verlas charlar bajo la sombra, supe que estaba empezando de verdad. En el comedor comunitario conocí a doña Elena, 69 años, que había trabajado en una delegación de la Junta y guardaba anécdotas deliciosas de su juventud, y a don Ricardo, 75, viudo como yo, antiguo carpintero que ahora fabrica pequeños muebles para regalarlos a los nuevos amigos. Era extraño y hermoso sentirme parte de un grupo donde me valoraban por quien soy, no por lo que puedo hacer por otros. En las comidas compartidas, mis vecinos me preguntaban por mi vida, mis opiniones, mis planes. Nadie me veía como la madre de Beatriz ni como la suegra incómoda. Era sencillamente Elvira, una mujer con historias propias y con una voz que por fin encontraba sitio. El miércoles de mi primera semana me apunté a bordado con doña Carmen Ruiz, una señora elegante de 74 que fue modista. Mientras dibujaba flores en una servilleta, me descubrí disfrutando por puro placer, sin pensar si a Beatriz le gustaría o si sería útil para la casa. ¿Sabe qué, doña Elvira?, me dijo doña Carmen, revisando mis puntadas. Tiene muy buena mano. Debería venir a todas las clases. Aquel elogio sencillo me atravesó. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me reconocía algo mío, sin convertirlo en un servicio para los demás? El jueves llegó la clase de baile de salón. La dirigía don Alejandro Morales, 76, antiguo profesor de educación física, con una paciencia contagiosa. Al principio me dio apuro. Hacía décadas que no bailaba. Aquí nadie juzga. Doña Elvira sonrió. Venimos a divertirnos y a recordar que nunca es tarde para aprender. Bailé danzón, bolero y hasta un poco de salsa. Me reí como no lo hacía en años. Mis compañeros me aplaudían cuando lograba un paso, me tomaban de la mano cuando me perdía. Era una familia elegida, y yo la elegía también. Aquella noche, cenando sola, pero sin sentirme sola, sonó el móvil. Era Beatriz. «Mamá, ¿dónde está?», preguntó alterada. «He ido a la casa y está vacía. Los vecinos dicen que se mudó. ¿Qué pasa?». Por un instante, mi instinto quiso calmarla y explicarlo todo. Pero la nueva Elvira, nacida estas semanas, respiró hondo. «Estoy muy bien», hija, respondí con serenidad. «Me he mudado a un lugar más adecuado para mi edad». ¿Más adecuado? ¿Por qué no me dijo nada? Porque son decisiones personales que no requerían tu aprobación, dije, firme pero sin dureza. Hubo un silencio largo. Beatriz no estaba acostumbrada a que yo tomara decisiones sin consultarla, aunque ella llevara años haciendo lo mismo. «Quiero verla», dijo al fin. «¿Dónde está?». Miré el balcón, los jardines en sombra, el cuaderno del Plan de Independencia sobre la mesa. «En Albacete, hija».
Villas del atardecer. Si quieres venir, avísame. Esta vez, ajústalo a mi agenda. Y colgué suave, con la paz de quien por fin ocupa su propio lugar. ¿Dónde está viviendo ahora? En un lugar donde soy feliz, hija. Eso es lo importante. Mamá, me está asustando. Esto no es normal en usted. ¿Está enfadada conmigo por algo? Antes, esa pregunta me habría desarmado. Me habría apresurado a decir que no estaba enfadada, que la amaba, que solo quería vernos felices juntas. Hoy la reconozco por lo que es, un intento de devolverme a la dinámica de siempre, donde yo gestionaba sus emociones para que todo pareciera en calma. No estoy enfadada, Beatriz. Estoy viviendo mi vida. ¿Qué significa eso? Que por fin he entendido que tengo derecho a tomar mis propias decisiones, a tener mis propios planes, a ser feliz sin pedir la aprobación de nadie. Silencio. Podía imaginarla al otro lado, procesando a una madre que no conocía. ¿Puede decirme dónde está? Sergio y yo estamos preocupados. Sergio y yo. Siempre en forma de bloque, como si juntos decidieran también sobre mi destino. Aún así, había en su voz un matiz nuevo. Preocupación genuina, no simple molestia porque no estaba disponible. Estoy en Villas del Atardecer. En Albacete, dije por fin. Es un residencial muy bonito para personas de mi edad. ¿Un asilo? La palabra dolió, pero no me sorprendió. Para Beatriz, cualquier sitio con mayores era asilo. No, hija. Es un lugar donde vivo de forma independiente, con compañía de personas en mi misma etapa. Tengo mi apartamento, mis actividades, mi vida social. ¿Vida social? En su voz asomó el asombro, como si jamás hubiera contemplado que yo pudiera tenerla sin ella. Sí, Beatriz. Tengo amigas nuevas, clases, planes, que no consisten en esperar a que tú tengas tiempo para mí. Las palabras salieron más directas de lo que había planeado, pero no me arrepentí. Era hora de que entendiera que las decisiones tienen consecuencias. Mamá, nosotros siempre hemos tenido tiempo para usted. ¿Ah, sí? ¿También para incluirme en tu boda? El silencio fue largo y pesado. Por primera vez nombrábamos al elefante en la habitación. Mamá, ya le expliqué que todo pasó muy rápido, que fue algo sencillo. No quiero más excusas, la corté, serena. Lo que pasó, pasó. No busco disculpas ni explicaciones. Solo que entiendas las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que he comprendido que no soy prioridad en tu vida, y he decidido que tú tampoco serás prioridad en la mía. No había rabia ni rencor en mi voz, solo una honestidad tranquila que me hacía sentir libre. ¿Eso significa que ya no quieres ser mi mamá? La pregunta me atravesó, porque escuché a la niña detrás de la mujer. Siempre voy a ser tu madre, hija. Pero ya no seré la madre que mendiga migajas de atención. Ya no aceptaré cualquier trato con tal de estar presente. Si quieres estar, estarás con respeto. Y si no, también sabré vivir. Si quieres una relación conmigo, tendrá que ser una relación de respeto mutuo. ¿Y cómo sería eso? Era la primera vez que Beatriz preguntaba qué quería yo de nuestra relación, en lugar de suponer que me adaptaría a lo que ella ofreciera. No lo sé del todo, admití, pero sé que no puede ser como antes. Esa noche, tras colgar, me quedé en el balcón mirando las luces de Albacete, con una mezcla extraña de tristeza y liberación. Había sido la conversación más difícil de mi vida, y a la vez la más necesaria. Por primera vez había puesto límites claros, había dicho lo que siento sin proteger lo que otros querrían oír, y había colocado mi dignidad por encima de la costumbre de mantener la paz. Los días siguientes pasaron sin noticias de Beatriz, y por primera vez su silencio no me provocó ansiedad. Estaba ocupada descubriendo mi vida nueva. El viernes me apunté a la excursión semanal al centro museo, paseo por la plaza, menú del día con cuchara. El sábado fui a mi primera clase de yoga y descubrí que mi cuerpo era más flexible de lo que pensaba. El domingo, después de la misa en la capilla de Villas del Atardecer, regresaba a mi apartamento cuando Patricia me detuvo en recepción. Doña Elvira, tiene visita, sonrió. Una pareja joven que dice ser su familia. El corazón me latió fuerte, pero no por miedo. Era curiosidad. En la sala de visitas, Beatriz estaba nerviosa, casi frágil. Sergio Martín parecía incómodo, deseando estar en cualquier otro sitio.
Mamá, dijo Beatriz al levantarse. Gracias por recibirnos. Agradecer, aquello ya marcaba una diferencia. Entendía que no podía irrumpir sin más. Sentaos, indiqué, tomando la silla de enfrente. ¿Cómo estáis? Bien, respondió ella, aunque su voz decía lo contrario. Queríamos ver dónde vive, asegurarnos de que está cómoda. Miré los muebles, las plantas, la luz entrando a raudales, y luego los miré a ellos. Como veis, estoy muy cómoda. Este lugar es perfecto para mí. Sí, se ve bonito, admitió Sergio por primera vez. Aunque debe ser caro. Ahí estaba la verdadera preocupación. No mi bienestar, sino cuánto costaba de cara a su herencia. Afortunadamente, puedo pagarlo sin problemas, respondí tranquila. Resulta que trabajé y ahorré más de lo que imaginabais. Se cruzaron una mirada rápida. Era evidente que habían hablado de mis cuentas antes de venir. Mamá, no queremos que se quede sin dinero por vivir aquí, dijo Beatriz, fingiendo calma. No os preocupéis. He revisado mi situación con don Fernando Reyes en el banco y con don Miguel Santos, mi abogado. Todo está en orden. Beatriz tragó saliva. Solo, no queremos perderla. No me vais a perder si aprendemos a respetarnos. Yo no voy a perseguir vuestro cariño. Si queréis venir, avisad y os reservo un rato. Si no, seguiré con mis planes. Sergio asintió, serio. Beatriz, con los ojos brillantes, murmuró. Entendido, mamá. Intentaremos hacerlo bien. Eso es todo lo que pido, dije. Respeto real. Y entonces, quizá, podamos empezar de nuevo. ¿Por qué se quedarían sin dinero? Pregunté con curiosidad sincera. Porque siempre nos decía que había que cuidar cada euro, que no alcanzaba, dijo Beatriz. Asentí. Es verdad que cuidaba cada euro, pero porque prioricé vuestras necesidades sobre las mías y guardé para vuestras emergencias. Ahora que sois adultos independientes y tomáis decisiones, incluida la de casaros sin mí, ese dinero lo destino a mi bienestar. El silencio fue espeso. Sergio Martín apretó los labios. No creemos que deba quedarse sin nada por vivir aquí, saltó al fin. Estoy perfectamente cubierta. He planificado con don Fernando Reyes y con don Miguel Santos. Mis ingresos y mis ahorros bastan. Vi cómo procesaban la lógica. No se puede pedir independencia total y, a la vez, esperar acceso a mis recursos cuando conviene. Mamá. Beatriz bajó la voz. ¿Está muy enfadada conmigo? No estoy enfadada, dije con honestidad. Estoy desilusionada y triste, pero sobre todo en paz. He entendido quién soy más allá de ser tu madre y que puedo ser feliz sin vuestra aprobación. Sus ojos se humedecieron. ¿Entonces ya no me quiere? Te quiero más de lo que imaginas. Pero el amor verdadero incluye límites, dignidad y respeto mutuo. Sergio respiró hondo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Los miré con calma. No hay nada que arreglar como si yo estuviera rota. Lo que hay es un camino que recorrer si queréis estar en mi vida. ¿Podemos seguir siendo familia? Preguntó Beatriz. Siempre lo seremos, pero de otra manera. Una en la que nos avisamos con tiempo. Nos incluimos en lo importante y nos tratamos como adultos. Sergio fue práctico. ¿Qué espera concretamente? 3 cosas respondí. Aviso y consenso para eventos relevantes, nada de sorpresas que me dejen fuera. Respeto a mi agenda en Villas del Atardecer. Si queréis venir, pedid hora y confirmadla. Transparencia. Si hay dudas, se hablan, no se esconden. Me volví hacia Beatriz. Tú sabes cómo tratarme con respeto. Lo hiciste muchos años. Solo tienes que recordarlo y practicarlo. No habrá atajos ni disculpas vacías. Habrá hechos. Ella asintió despacio. Puedo empezar por invitarla a comer el domingo que elija, traerla y devolverla y no cancelar. Eso estaría bien, dije. Y si no puedes, avisas. Se levantaron. Beatriz me abrazó con cuidado, como si tocara algo valioso. Sergio tendió la mano. Gracias por recibirnos, murmuró ella. Gracias por preguntar qué necesito, respondí. Los acompañé hasta la puerta de la sala de visitas. Al fondo, los jardines. El sol de Albacete caía oblicuo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi sitio estaba claro y que quien quisiera compartirlo tendría que hacerlo con respeto.
¿Podemos llamarla de vez en cuando?, preguntó con voz pequeña. Por supuesto, respondí, pero ya no voy a estar disponible cada vez que llaméis. Ahora tengo mi propia vida, mis actividades y mis compromisos. Fue extraño decirlo en voz alta. Durante 68 años nunca había tenido planes que no pudiera cancelar por Beatriz. Ahora había bordado, excursiones, cenas con amigas, una vida social que por fin era importante para mí. Cuando se fueron aquella tarde tras promesas vagas de comunicarnos, mejor me quedé un rato más en la sala de visitas, procesando lo ocurrido. No hubo reconciliación dramática, ni lágrimas grandilocuentes, pero sí algo más valioso: reconocimiento. Por primera vez, Beatriz admitió que me había herido y que, si quería una relación conmigo, tendría que esforzarse de verdad. Esa noche, en la cena comunitaria de Villas del Atardecer, mis nuevas amigas quisieron saber cómo había ido. ¿Todo bien con la familia?, preguntó doña Mercedes, con verdadera preocupación. Todo está exactamente como debe estar, sonreí. Y era verdad. No sabía si Beatriz y yo volveríamos a ser cercanas. Tal vez cambiaría, tal vez solo aprendería a tratarme con respeto, pero yo ya había cambiado para siempre. La Elvira que esperó años a ser incluida había muerto. En su lugar vivía una mujer que conoce su valor, que sueña y que sabe ser feliz con o sin la aprobación ajena. Esa transformación dolorosa sí valía más que cualquier reconciliación que me devolviera al papel de mujer pequeña y sumisa. Por primera vez en mi vida era libre, y esa libertad se sentía como el mejor regalo que me había hecho. Al acostarme en mi apartamento, en mi cama, rodeada de mis decisiones, supe que jamás volvería a ser la mujer que espera a los demás. Ahora creaba mi propia vida y estaba lista para lo que viniera. 6 meses después, despierto cada mañana en mi piso pequeño pero acogedor. Miro por la ventana y veo un mundo distinto, no exento de dolor, pero uno en el que elijo quién forma parte de mi historia. Riego mis plantas en la terraza, leo los libros pendientes, acudo a la capilla donde nadie me conoce como la madre de Beatriz. Soy, sencillamente, Elvira Gómez. A veces suena el teléfono desde números desconocidos. Reconozco su voz en el contestador. Beatriz llorando, pidiendo perdón, prometiendo que cambiará. La escucho con calma, porque hay ausencias que dejan heridas hondas y no se curan solo con palabras. Se curan con hechos, tiempo y respeto. Elegí apartarme. Ella tuvo su oportunidad en el día más importante y me dejó fuera. Ahora yo la dejo fuera de mi vida nueva. He descubierto que la soledad no existe cuando vives en paz contigo misma. Mis días están llenos. Bordado con doña Carmen, bailes con don Alejandro, excursiones, cenas con amigas en Villas del Atardecer. En las comidas comunitarias me escuchan, no como la madre de Beatriz, sino como Elvira. Cuento historias, comparto recetas, opinamos de la novela de la tarde. Ayer, en el supermercado, doña Esperanza Gómez dijo que mi hija ofrece recompensa por saber de mí. Sonreí. Las personas se encuentran cuando están listas. No hay rabia ni venganza. Hay paz. Beatriz ha aprendido, por el camino más duro, que las madres sienten, que el amor tiene límites y que hay puertas que, si se cierran, no vuelven a abrirse. La semana pasada recibí una carta formal, entregada por abogado. Fría, escrita a máquina. Explicaba por qué decidió excluirme de su boda. Fue práctico. No queríamos conflictos. Leí 3 veces. Mi dolor reducido a trámite. Ni reconocimiento del daño, ni gratitud por los años de entrega. Confirmación de lo sabido. La niña que me prometía seré tu prioridad ya no existe. Guardo la carta en una caja. No por rencor, sino porque ciertas palabras solo necesitan ser leídas. El amor de madre no acaba. Cambia. Mi amor por Beatriz se convirtió en respeto por mi dignidad, cuidado por mi alegría y protección de mi paz. Esta mañana regué las plantas de mi terraza en Albacete y pensé en tantas mujeres, madres que renuncian a sueños, abuelas que crían y luego estorban, mujeres que creen que su valor depende de lo que dan. A todas les diría: nunca es tarde para elegir tu felicidad, para poner límites, para reclamar respeto. Mi libertad no nació de castigarla, sino de liberarme. No nació del odio,
sino del amor propio que dormía. Anoche, doña Mercedes me preguntó si me arrepiento. No echas de menos a tu hija, echo de menos a la hija que creí tener, no la relación que me estaba apagando. Esa es la verdad más pura que he dicho. Hoy escribo desde mi balcón, con la fuente del jardín de fondo y bugambillas nuevas. No sé qué vendrá, pero ya no dependerá de otros. A veces, el mayor respeto es el silencio. En él encontré mi voz, mi fuerza y mi paz. 6 meses después madrugo, preparo café y marco en mi cuaderno días felices. Si llama, escucho. Si viene, quedamos. Si falta, continúo. Elijo, camino, vivo.